Comenzamos. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de SolidBee. Hoy vamos a hablar de cómo SolidWorks, en su apuesta por la industria 4.0, nos presenta la nueva ruta que comienza hacia la fabricación aditiva. El objetivo de esta presentación es contaros y mostraros la nueva herramienta que SolidWorks nos lanzó en su evento anual del SolidWorks World. Quizás para mí sea la novedad más importante y que da otro paso más hacia la gama de soluciones completa que ofrece SolidWorks, en este caso reportando la parte de la fabricación y más concretamente la fabricación aditiva. Para mostraros todo esto vamos a hacer un ejemplo práctico en el cual vamos a ver cómo optimizar el diseño de una pieza pensando en esta nueva tecnología y posteriormente ver su preparación para imprimirlo en 3D. La fabricación aditiva no es nueva, pero sí que está revolucionando la industria. Es una tecnología que ya lleva muchos años. Comenzó en los años 80, pero que en los últimos años el mercado global hacia la fabricación aditiva ha tenido mucho crecimiento y ya está empezando a reportar cifras muy importantes. Las previsiones de la fabricación aditiva es un tema que nos interesa a todos. Día a día vemos como las tecnologías 3D se convertirán en una herramienta imprescindible en todos los sectores. Es por ello que una consultora estadounidense hizo una consultoría o un estudio sobre ver un poco las perspectivas globales y de previsiones acerca de esta fabricación aditiva. El estudio que da una visión global del mercado y se centra en factores de crecimiento, revela que el mercado de la fabricación aditiva en 2022 será en torno a 11.000 millones de dólares, con un crecimiento estimado del 16% anual hasta llegar a ese año. La fabricación aditiva construye objetos depositando material capa por capa hasta obtener la forma deseada. Como resultado, este objeto es capaz de producir nuevas formas o incluso formas que hubiesen sido imposibles de conseguir mediante los métodos tradicionales o convencionales que conocemos, como el fresado, torneado, moldeo, etc. Otra ventaja es que también puede crear una nueva arquitectura interna que sea hueca o contenga una rejilla, es decir, que no sea como siempre que es una pieza sólida. Esto no solamente reduce la cantidad de material utilizado, sino que también hace que el producto final sea mucho más ligero, más liviano. Aquí es donde también abrimos otra forma de pensar, otra cultura para los diseñadores, que hasta ahora estábamos centrados en diseñar una pieza pensando siempre en los métodos tradicionales, convencionales, pero que ahora se abre un nuevo abanico de posibilidades al pensar que podemos conseguir cualquier forma que nosotras podamos diseñar. Hasta ahora se usaba esta tecnología básicamente para crear prototipos rápidos, pero con su evolución tecnológica cada vez se plantea más utilizarlos para su uso en producción. Vamos a ver algunos de los beneficios que nos aporta la fabricación aditiva. El primer punto sería la producción en pequeñas cantidades. Al no tener que fabricar un molde, no se necesita un gran volumen de piezas a obtener mediante esta tecnología para amortizar su coste. Es una tecnología que puede ir perfectamente para impresión de piezas tanto de series cortas como largas. Lógicamente obtenemos una reducción en la inversión de utillajes, ya que no necesitamos hacer un molde, sino directamente lo mandamos a la impresión 3D. Otro dato a tener en cuenta sería la reducción de costes, cuando hay revisiones en el diseño. Actualmente, cuando nosotros tenemos una revisión en el diseño, todo esto afecta a la parte de la producción. Ya no hablemos de si esa pieza está ya fabricada y tenemos que rehacer su fabricación e incluso volverla a hacer. En una impresión 3D se reduce porque simplemente lo que tenemos que hacer es volverla a mandar a la impresora, con lo cual los métodos tradicionales conllevan mayores costes de fabricación. La segunda parte serían menores costes de producción, es decir, anteriormente a lo que acabo de decir, otro punto a tener en cuenta es que con esta tecnología tenemos menos desperdicio de material.
Lo segundo, además, es que podemos crear cualquier geometría y además que puede ser compleja, incluso que una misma impresión puede integrar varias funciones a una sola pieza y que por tanto reducen el número de piezas a crear y reducir el coste de ensamblaje, así como reducción de inventarios de las materias primas. El tercer beneficio sería la obtención de un producto más personalizado. La cuarta parte sería las cadenas de suministro. Solo las cadenas de suministro de estas piezas es más corta, puesto que al reducir los costes incluso se pueden fabricar localmente, sin tener que recurrir a la subcontratación o a un mercado o incluso mercado exterior, con lo que supone los riesgos de falta de suministro por cualquier eventualidad. Y el quinto punto sería un diseño optimizado, puesto que lo que os decía antes, al permitir fabricar formas más complejas y que esto nos permite repensar cómo son los diseños, los podemos hacer mucho más ligeros sin perder la resistencia ni la eficiencia. ¿Qué aplicaciones tiene la impresión 3D? En la actualidad, la creación de prototipos es aún la principal aplicación de la impresión 3D. Pero desde hace muchísimos años se utiliza esta tecnología en otros sectores, como la automoción, la aeronáutica o el sector médico. Por ejemplo, en este último podríamos poner varios ejemplos. Obviamente se utiliza para prototipos, pero también para crear productos más personalizados para cada paciente. Por ejemplo, una prótesis. El paciente al final va creciendo a lo largo de su vida y va necesitando una prótesis diferente a lo largo de su vida. O como por ejemplo para preparar operaciones complejas. Un médico, un cirujano puede escanear e incluso imprimir un 3D para verlo, manipularlo y estudiarlo antes de empezar una cirugía que pueda ser compleja o agresiva. Otro sector que hemos indicado es el aeroespacial. Al final, el sector aeroespacial fue uno de los primeros sectores que comenzaron con la fabricación aditiva. Ahora cada vez se está buscando piezas más ligeras y más baratas, pero que obviamente siempre cumplan con los estándares de rendimiento y seguridad, lo cual repercuta, aparte de un coste, en el menor consumo de combustible, que es al fin y al cabo lo que buscan cada vez más estas compañías aéreas. Otro sector que podríamos indicar es el que os hemos dicho, que es la automoción, que desde hace muchísimos años nuevamente se utiliza para prototipos, así como utillajes, reduciendo el coste de estos, haciéndolos cada vez más ligeros y ergonómicos. Se estudian estas piezas en la fase de diseño para conseguir que sean igualmente resistentes, utilizando una tecnología que os la indicaré más adelante, que es la optimización topológica. Es decir, es aligerar la pieza, pero siempre manteniendo la misma eficiencia y rigidez. Otros fabricantes de automoción, pues por ejemplo, se plantean el uso de la impresión 3D para fabricar repuestos de modelos que ya no se fabrican, en lugar de tener grandes zonas o grandes almacenes donde dejan ahí grandes stocks con el consiguiente inversión en ese stock. Otro de los sectores más en auge en los últimos años, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, la joyería, que al final, como veis en la imagen de la izquierda inferior, pues puedes imprimir o diseñar cualquier complemento, o artistas, o escultores, o incluso arquitectos. Muchos de vosotros habéis visto maquetas en las cuales realmente en 3D estás viendo pues aquello que el arquitecto quiere mostrar como idea. O incluso la parte de la derecha, donde veis que incluso hay un vestido creados con retículas impresas en 3D. Hoy lo que vamos a ver es un ejemplo más mecánico y vamos a estudiar cómo podemos obtener esta pieza teniendo en cuenta que la queremos fabricar con una impresión 3D. La pieza que veis pertenece a un soporte de dirección y esta sería la imagen que veis a la derecha en la parte superior,
sería su diseño inicial pensando en que vamos a fabricarlo por métodos tradicionales, en este caso el fresado. Es decir, siempre al final, cuando tenemos que diseñar una pieza, no solamente pensamos en la función, sino que también esta pieza la debemos de fabricar, con lo cual la diseñamos no solamente para una finalidad, sino también que sea obviamente fabricable. Vamos a situarnos o vamos a imaginarnos que esta pieza no vamos a hacerla por la fabricación tradicional, sino que vamos a hacerla por una impresión 3D. Con lo cual, ahora se nos abre otro abanico, como anteriormente os comenté, que es que podemos repensar el diseño y buscar la optimización de su geometría. Es decir, reducir el material y peso del modelo, pero que siempre mantenga las características de rigidez, estabilidad y finalidad. Como decía, aquí tenemos el modelo 3D inicialmente pensado para su mecanizado en un centro de mecanizado fresadora, y que ahora al obtenerla por impresión 3D no tenemos esas limitaciones que nos imponen estos métodos tradicionales de fabricación. Por tanto, el diseñador tiene más libertad de diseñar estas formas complejas y es una gran oportunidad para generar un modelo más óptimo. Es decir, como anteriormente os he dicho y siempre lo voy a recalcar, que es más ligero pero manteniendo resistencia y funcionalidad. Lo que estamos buscando es una pieza similar a esto que veis en la imagen, en la parte central. Es una pieza mucho más ligera, pero que cumple exactamente esta función. Y esta es la pieza que obtendremos mediante una impresión 3D, en la cual nos podemos permitir que la pieza, lógicamente, como puedo imprimir lo voy a imprimir en 3D, pues puedo obtener cualquier forma, que por métodos tradicionales obviamente no podría obtenerla nunca. Por tanto, vamos a comenzar con este proceso. Vamos a ver cómo, teniendo un modelo 3D en SolidWorks, obtenemos un modelo físico mediante una impresión 3D. Y habrá una serie de pasos intermedios que será lo que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar por el primer paso, que sería su rediseño. Aquí tenemos el soporte de dirección y vamos a abrir la pieza en una ventana aparte para poder estudiarlo individualmente y que sería su diseño inicial. Al fabricar esta pieza mediante la fabricación aditiva y que por tanto puedo replantearme su diseño, al obtener formas más complejas, vamos a utilizar la parte de optimización de SolidWorks, que me ofrecen su cálculo por elementos finitos o simulación. Para ello disponemos de una nueva función que tiene SolidWorks Simulation Professional, llamada la optimización topológica. Lo que vamos a hacer es, a partir de un tocho o material en bruto más grande que la pieza, vamos a ir eliminando material para dar con el modelo óptimo. Vamos a hacer un estudio topológico para que a partir de las cargas y unas restricciones geométricas nos proponga una nueva geometría. Obviamente, aquí debemos definir materiales, cargas, sujeciones, conexiones y una serie de condicionantes para obtener un estudio topológico correcto, que nos haga andar con una nueva forma óptima de la pieza. Para no perder el tiempo en la definición y el cálculo, vamos a ir directamente al estudio definido y vamos a ir repasando lo que ya está definido. Aquí hemos definido las sujeciones de esta pieza, es decir, por donde la pieza está sujeta con la otra. También hemos definido una carga de 5.000 newtons en los dos agujeros, que es por donde se soporta esta carga. Una parte importante de la optimización es definir qué objeto queremos. Por ejemplo, en nuestro caso será el reducir la masa, es decir, nosotros lo que buscamos en esta pieza, el objetivo,
es reducir al 90% el peso de la pieza, pero manteniendo la rigidez, ya que la pieza debe aguantar las mismas cargas. Se pueden definir también controles de fabricación, que por ejemplo tuviese en cuenta los ángulos de desmoldeo si queremos obtener esta pieza mediante moldeo, pero que no es el caso. Otra cosa que podemos definir serían las zonas a preservar, como por ejemplo los agujeros que debemos mantener, ya que son los que van unidos a otras piezas. Bueno, lo que he hecho es directamente un mallado. En este caso es un poco vasto y que por tanto obtendremos un resultado no fino, pero que si queremos podemos mallar más fino para obtener un resultado más real. Lanzamos el estudio, que en mi ordenador lleva 12 minutos, pero lógicamente voy a cortarlo porque no aporta mucho y voy a ir directamente hacia la forma resultante. Bien, esta es la forma resultante. SolidWorks diferencia la geometría resultante por colores. El amarillo, como veis, interpreta las zonas que no podemos eliminar, ya que son las zonas donde se concentran las máximas tensiones y que por tanto debemos mantener. El azul interpreta las zonas que podríamos eliminar material y que de hecho ya he eliminado de forma automática. Vemos que se ve un poco granulado, pero esto es debido al mallado grueso que hemos hecho antes y que se podría mejorar haciendo mallados más finos, pero que ahora nos llevaría más tiempo. Podríamos jugar con el cálculo que ha hecho y que podemos ser un poco más conservadores haciendo la pieza más pesada sin eliminar tanto material, viéndolo como una zona más azul oscura. O podríamos ser más agresivos y buscar una pieza mucho más ligera, mostrando en amarillo y obteniendo un modelo igualmente resistente pero con mucho menos peso. Nos vamos a quedar con una solución intermedia. Para ello vamos a definir un mallado intermedio y podemos obtener una malla suavizada y representativa de esta definición, que será la que mandemos a la impresión 3D. Una vez calculada la nueva pieza optimizada, podemos guardarla en otro archivo de pieza o directamente, para los que conocéis SolidWorks, guardarla directamente en otra configuración de la pieza inicial. Y lógicamente aquí podríamos jugar incluso con los colores de la pieza para su impresión. Otra ventana que se nos abre en la impresión 3D es que podemos imprimir por colores, o por ejemplo si estás mecanizando, esta pieza tiene una función y tiene un desgaste, pues podemos poner la parte interior con otro color para que cuando esta pieza se desgaste, pues directamente veamos el color, y eso significa que esta pieza la deberemos de cambiar. Y finalmente lo que haremos será exportar la malla la malla suavizada en una configuración de la pieza, que será la que finalmente vamos a imprimir. ¿De acuerdo? Por tanto, la optimización topológica, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es aligerar la pieza, tal como hemos definido nosotros el objetivo, pero manteniendo su función y obviamente sus propiedades, como podrían ser la resistencia. Bien, vamos a exportarlo como lo he dicho y vamos a crear una nueva configuración de la pieza, que será la que vamos a obtener, la que vamos a fabricar. Esta sería la malla suavizada. Bien, y este sería el resultado en el contexto del soporte de la dirección. Ya veis que hay una gran diferencia entre la pieza inicial y la que a través de la optimización topológica hemos obtenido. Entonces ya tenemos la forma que queremos obtener, por tanto ahora entraremos en su fabricación.
hemos visto cómo con SolidWorks y su nueva función de optimización topológica podemos obtener de forma automática un diseño optimizado de forma que sea más ligero, pero que se mantengan las características y rigidez. Esto está basado en el Solver de Tosca, que es una tecnología incluida en Simulia, que es tecnología de Dassault Systems, pero que es utilizada e integrada desde el mismo SolidWorks. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la impresión de esta pieza, por tanto vamos a ver qué pasos hay que dar por el medio. Antes de enviar el modelo a imprimir debemos tener en cuenta algunas cosas. No podemos enviar la pieza directamente a la impresora sin haber dado ciertos pasos. Esta preparación del modelo 3D que hemos obtenido, diseño óptimo que hemos obtenido en SolidWorks, a la impresión 3D, estos pasos los vamos a hacer con esta nueva herramienta que os he indicado, que se llama 3D Expert for SolidWorks, que es de la empresa 3D Systems, que es uno de los líderes en el sector de la impresión 3D y que ha sacado este software complementario e integrado en SolidWorks que nos va a ayudar a preparar la pieza antes de imprimirla. Por tanto, 3D Expert for SolidWorks nos proporciona un conjunto de herramientas necesarias para analizar, preparar y optimizar su impresión 3D antes de enviarlo a la impresora. Entonces vamos a ver los pasos que hay que dar para preparar el modelo y sacar una óptima impresión. El primer paso será la posición. El primer paso, como antes os he dicho, es sacar la posición idónea para colocar esta pieza en la bandeja de la impresora. ¿Cuál sería la posición idónea? En la impresión de 3D, esto es muy importante, en la impresión en 3D, la posición de la pieza tiene un efecto directo sobre el tiempo sobre el tiempo que va a trabajar la impresora, por tanto el coste, qué soportes van a ser necesarios para crear y sujetar la pieza de forma que no se rompa en la impresión y también cuánto material vamos a utilizar. Por tanto, es muy importante saber cómo vamos a colocar la pieza en la bandeja de la impresora. Vamos a ver cómo hacerlo esto con 3D Expert for SolidWorks. Aquí veis la pieza que anteriormente hemos obtenido con la optimización topológica y que hemos decidido fabricar. Vamos a ver cómo podemos hacer esto con la herramienta de 3D Expert for SolidWorks. Estamos aún en SolidWorks y con este botón lanzamos 3D Expert y se nos abre la aplicación. Bien, lo primero que vamos a decirle es que vamos a mantener la posición y orientación que viene desde SolidWorks y ahora vemos cómo está colocada la pieza en la bandeja de la impresora, reflejando el volumen o la relación de la pieza con respecto del tamaño de la bandeja de la impresora. Obviamente, esto lo podemos cambiar. Tenemos una lista de impresoras que vienen por defecto, pero lógicamente podemos añadir nuestra impresora y configurándola, poniendo sus dimensiones, el proceso que utiliza, el espesor de la impresión de la capa, etc. Por lo tanto, escogemos nuestra impresora y vamos a colocar de otra manera la pieza. Vamos a aceptar. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a colocar la pieza? Lo podemos hacer manualmente o bien arrastrando, como veis ahora, directamente el modelo o poniéndolo las coordenadas en la parte izquierda, así como girarla. Bien, pues seteo, eso es. Vemos dos colores, el rojo y el amarillo, que representan las zonas que requieren soportes y que se van recalculando en todo momento si hay un cambio de posición de la pieza. Es decir, si giro la pieza, en este caso,
¿Mm? Veis que ya muestra diferentes colores y esas serían las zonas que requieren soportes. Podemos hacer también que calcule automáticamente la posición en función de algunos factores, como por ejemplo buscar el mejor ajuste dentro de la bandeja, y como veis el sistema nos calculará la posición para ellos. También podemos calcular la posición minimizando el tiempo de impresión y que nos propondría, por ejemplo, esta solución, esta posición. Podemos hacer también que nos calcule por diferentes factores y que por ello nos proponga diferentes opciones de posicionamiento para los diferentes criterios. Veis en pantalla las 4 cajas con los diferentes factores de cálculo y con sus soluciones. En el primer caso es minimizando el tiempo de impresión. En la segunda sería minimizando el área de impresión en la bandeja. La tercer caso sería minimizando el número de soportes necesarios. Y en la cuarta, que es la que nos quedaremos nosotros, será minimizando el número de soportes internos necesarios, que sería más difícil, obviamente, para quitarlo después de la impresión. Por tanto, lo que voy a hacer es quedarme con la opción de minimizar el número de soportes internos, y también lo que voy a hacer es levantar la pieza, como habéis visto, 10 milímetros por encima de la bandeja, para que haya una distancia entre la pieza y el suelo de la bandeja, y luego pueda quitar más fácil la pieza de ahí. Bueno, por tanto hemos visto cómo podemos obtener la posición óptima para la impresión de la pieza, en función de algunos de los factores que me interesan, como el tiempo de impresión, ahorro de material, minimizar el área de impresión o minimizar la creación de soportes. Ahora vamos a ver cómo podemos minimizar aún más la estructura. Es decir, en SolidWorks ya hemos minimizado el diseño de la pieza para que cumpla ciertos criterios, pero ahora lo que vamos a ver es cómo podemos minimizar aún más la estructura, ya que, por ejemplo, si obtuviésemos la pieza por métodos tradicionales, vamos a obtener una pieza sólida, pero quizás si es un prototipo, igual no me conviene hacer todavía la pieza sólida, sino simplemente con una retícula, una rejilla interna, porque no necesito mucha rigidez. Entonces, vamos a ver cómo vamos a optimizar esta estructura, pensando siempre en reducir el material utilizado y hacerla más ligera mediante retículas estructurales. Bien, es común utilizar estructuras reticulares en las piezas creadas mediante impresión 3D, siempre con el objetivo de aligerar la pieza, pero sin perder rigidez o dar un determinado acabado superficial. Vamos a ver cómo aplicar esta estructura reticular en nuestra pieza, buscando aligerarla sin perder la rigidez. Por tanto, vamos a 3DX for SolidWorks y lanzamos la orden de crear una estructura reticular. Como veis, tiene diferentes opciones de tipos de retícula. La primera que tenemos es la uniforme, y vemos que las demás están con una llave, porque no tenemos porque estamos en la versión estándar de 3D Expert, por lo que nosotros vamos a aplicar una retícula uniforme, y en la previsualización podemos visualizarla. Y además que lógicamente se va actualizando si queremos ir cambiando el tipo de célula, nodo o conector. Como veis, vamos a seleccionar un tipo de célula en diamante y diagonal, así como un conector cilíndrico. También podemos definir el diámetro del nodo en función del volumen de la pieza, o bien, como en nuestro caso, al final lo que pondremos es manualmente un diámetro del nodo. Bien. Vamos a definir un diámetro manual del nodo y aceptamos.
y vemos que la retícula resultante que imprimiríamos. En este caso vemos solamente la retícula, pero podríamos ver también lo que es la piel de la pieza. Como en nuestro caso al final lo que queremos obtener es una pieza sólida, lo que vamos a hacer es eliminar esta retícula. Simplemente os pretendía enseñaros para ver cómo podíamos crearla. Entonces, como vamos a hacer la pieza sólida, pues quitamos la retícula. Por tanto, vemos que tenemos opciones para crear una estructura interna de la pieza, en este caso una reticular uniforme, y obtener una pieza más ligera con el consiguiente ahorro de material. Ahora vamos a entrar en la creación de los soportes. En las piezas para impresión 3D, el proceso es que se va depositando el material capa a capa en la bandeja y que por lo tanto en algunas zonas es necesario agregar soportes para que la pieza no se rompa durante el proceso de fabricación. Los soportes son necesarios, pero también afectan al acabado del producto final, así que habrá que eliminarlos, con lo cual esto puede ser difícil y que puede incluso afectar al acabado superficial, dejando marcas o incluso que se pueda romper la pieza. Con lo cual debemos pensar en diseñar los soportes en las zonas donde sea más fácil eliminarlos o que no haya problemas en que deje marcas. El diseño de los soportes está relacionado con el posicionado de la pieza. Según cómo se coloque la pieza en la bandeja, puede necesitar de más o menos soportes, con el consiguiente coste de impresión. Bien, vamos a verlo. Ahora ya estamos de nuevo en 3DX for SolidWorks y entramos en la zona de creación de los soportes. Lo primero es definir un ángulo a partir del cual una capa va a necesitar soporte y nos calcula las zonas que van a necesitar soporte indicándolo en color violeta. Y según vamos modificando, vamos probando el ángulo o cambiando el ángulo, las zonas para los soportes se van recalculando. Para un determinado material ya sabremos el ángulo, qué ángulo poner. Si cogemos un ángulo menor, vemos que las zonas que necesitan soporte son menores, con el consiguiente ahorro de material. Nos vamos a quedar con un ángulo intermedio, en este caso de 45 grados. Lo previsualizamos y vamos a aceptarlo para que nos cree esas regiones. Nos muestra una lista de regiones y vamos a crear los soportes para cada una de estas zonas. Empezamos por la de abajo, que es la zona mayor y que aguanta el mayor peso de la pieza. Y entre los diferentes tipos de soporte vamos a seleccionar un soporte sólido, bastante rígido, como veis en la imagen, que al final lo que va a aguantar es prácticamente todo el peso de la pieza. Dependiendo del proceso de fabricación que seleccionemos, el sistema nos dejará seleccionar unos soportes u otros. Vamos a otras regiones y seleccionamos otro soporte, en este caso otro soporte sólido, pero mucho más ligero para esas zonas, porque no van a soportar tanto peso de la pieza. Y además así se van a poder eliminar más fácil después de la impresión. Si hay otras zonas que más o menos necesitan el mismo soporte, podemos copiar el soporte de otra región ya creado y aplicarlo en esta nueva, haciéndolo todo mucho más rápido y eficaz. Si alguno de los soportes, por ejemplo, toca la pieza, como en este caso, podemos editarlo, como por ejemplo desplazarlo, o en nuestro caso lo que vamos a hacer es darle un ángulo y además vamos a poner una sección intermedia. Vamos a aplicarle primero un ángulo y vamos desplazándolo y vamos a poner una sección intermedia que podemos escalar y, como veis, incluso apartarla para que no toque con la pieza. ¿De acuerdo? Una forma muy ágil, muy rápida, muy sencillita. Con lo cual, bueno, prácticamente ya tenemos creado todos los soportes de
que va a llevar esta pieza. Muy bien. Entonces ya hemos visto la creación de soportes, que es automática, detectando las zonas que la requieren y con una disposición de plantillas de soportes en función del material requerido. Además de que puedo modificar el soporte en el caso de que pegue con la pieza, poniendo secciones intermedias e incluso de ángulo. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que sería cómo organizar la disposición de la bandeja en el caso de que queramos imprimir esta misma pieza varias veces, es decir, cómo posicionarla y situarla en la bandeja para optimizar el espacio. Pero además también disponemos en este mismo paso de otras funciones como la simulación y el análisis. Bien, lo primero que vamos a hacer es una simulación antes de enviarlo para imprimir, para detectar cualquier problema que se pueda dar, para el cual lo que vamos a decir es que nos calcule las capas. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a ir es cortando el sólido en rodajas y va a ir calculando cada una de estas capas y dejaremos que lo calcule y nos la muestre. En función de las secciones de esas capas, de esas rodajas, pues el número de secciones será mayor o menor, por tanto el cálculo de esta simulación pues llevará más o menos tiempo. Vamos a dejar que corra el cálculo y vemos la solución. Bueno, ya ha terminado y ahora vamos a ir al visor. Y de forma interactiva vais a ver que podemos ver cómo se va fabricando cada una de estas capas, viendo cómo se desplaza el inyector y mostrando la región de la capa. Ahí veis las diferentes secciones y con una línea a trazos sería el contorno que va a seguir el inyector de la impresora 3D. Ahí veis que se está desplazando. Recuerdo, esto es muy útil para ver si puede haber cualquier problema en esa impresión 3D. Podemos subir y bajar con ese slider. Podemos ver cualquier sección de la pieza. Bueno, ahora vamos a imaginar que vamos a hacer varias copias de esta misma pieza y queremos aprovechar el espacio de la bandeja de la impresora. Vamos a recuperar los soportes que teníamos ocultos y vamos a hacer una matriz de la geometría. Y vamos a indicarle cuántas copias queremos y la distancia entre ellas pensando en el mayor aprovechamiento de la bandeja. Si estamos de acuerdo y entendiendo que esto es lo que queremos imprimir, ya estamos en disposición de hacer una estimación de costes, de lo que costaría la impresión. ¿Vale? Por tanto, esta es mi disposición y ahora si estoy de acuerdo, directamente me iría a que me estime el coste de esta producción. Bueno, voy a ir mostrando los diferentes para poder hacer ese cálculo. Bien, pues me voy a la estimación de impresión. Obviamente me sale este mensaje porque no tengo definidos los datos de los costes, por lo que nos hará una estimación basada en volumen. Pero si los tuviésemos de los proveedores, podríamos sacar el coste de su fabricación
en formato Excel como veis en pantalla. Ahí nos indica el volumen de la pieza, el tiempo de impresión, los costes que irán asociados a ese tiempo y material y demás. Y a partir de aquí ya podríamos enviarlo a la impresora. Seleccionando directamente a qué impresora lo voy a mandar y ya esto haría que se moviese ya la impresora 3D. Por lo tanto, ya hemos visto que podemos hacer una simulación de esa impresión capa a capa y así como comprobar cómo podemos optimizar el espacio de la impresora y una estimación de costes final. Como resumen, hemos visto el proceso de cómo optimizar el diseño y preparar su impresión 3D. Teníamos tres piezas. La pieza del medio, que es la pieza original y que inicialmente habíamos pensado para teniendo en cuenta la funcionalidad y los métodos de impresión, los métodos de fabricación que habitualmente o que tradicionalmente estamos acostumbrados. La pieza de la parte izquierda es el tocho del cual hemos partido para calcular la optimización de la pieza y el de la derecha es el modelo optimizado en SolidWorks y que hemos impreso en 3D. Lo que hemos visto hoy, a modo de resumen, son básicamente dos funcionalidades. Una, que nos permite optimizar todos los diseños de SolidWorks, minimizando los pesos de las piezas, pero manteniendo la rigidez y cargas a los que están sometidos. Esta es una nueva funcionalidad del paquete de SolidWorks Simulation Professional que SolidWorks ha sacado utilizando la tecnología que ya estaba en Simulia, en Dassault Systems, y que está perfectamente integrada en SolidWorks. Y luego hemos visto cómo podemos preparar el modelo para su impresión, viendo los pasos que debemos de dar. La buena noticia que quiero resaltar es que aquellos usuarios de SolidWorks que disponéis de mantenimiento podéis comenzar a utilizar este software de forma gratuita y desde ya mismo. Ya lo tenéis, ya está, ya funciona. Os invito a que lo probéis. Lo tenéis en todas las versiones de SolidWorks, es decir, está disponible en SolidWorks Standard, en SolidWorks Professional o en SolidWorks Premium. Repito, lo tenéis ya y os invito a probarla, a conocerla y a experimentar y jugar con ella. Como siempre os indico, os animo a utilizar siempre las nuevas herramientas de SolidWorks. Ese es un poco el objetivo de este webinar, trasladaros esta información que considero que es un nuevo paso para SolidWorks, en este caso entrando en la parte de la fabricación y más concretamente en la fabricación aditiva, y que como siempre si necesitáis cualquier aclaración, duda o información, no dudéis en llamarme y estaremos encantados de ayudaros. Bien, y ahora simplemente y antes de dar paso a las preguntas que podáis formularme, sí que quería adelantaros el nuevo webinar que realizaré de aquí a 3 semanas, en el cual trataré un poco de explicaros otra de las nuevas novedades que viene SolidWorks World y que creo que tengo que trasladaros. Es un nuevo concepto, es un nuevo servicio de intermediación que está operado por Dassault Systems y que conecta la parte del ecosistema de diseñadores, ingenieros y responsables de producción con proveedores de servicios de fabricación. Es decir, que nosotros podamos contratar ese servicio de fabricación y que esos proveedores nos puedan proporcionar un plazo de entrega, un presupuesto. Entonces, por eso lo he querido llamar yo el Amazon de la fabricación. No quiero hablar más de
más de ello, sino simplemente invitaros a que os apuntéis a este siguiente webinar. Y ya nada, simplemente doy paso a las preguntas y quedo a vuestra disposición.